Muy buenas noches. Primero que todo, les quiero contar que hoy inauguramos una nueva sección en este espacio que será al final del programa. Les hago un anticipo. Nuestra invitada esta noche es la honorable representante Angélica Lozano. Lo que ocurrirá al final es una sesión que habrá todos los días que se llamará preguntas pequeñas, respuestas rápidas. Ejemplo, Bogotá, Cali o Medellín. Bogotá. Más que Medellín. Claro. Nacional o Cali. Nacional. Hombre o mujer. Ambos. Ese es el estilo. Ahora comenzamos a reportar. La cumbre sobre drogas de las Naciones Unidas comenzó hoy con la aprobación de un documento de mínimos consensual entre decenas de países en el que se abre la vía a una nueva política antidrogas que está, sin embargo, muy lejos de recoger reformas más ambiciosas que demandan muchos. Se advierte una profunda división entre países que avanzan hacia la despenalización del consumo de sustancias como la marihuana y otras que siguen apostando por la mano dura. La declaración adoptada hoy en Naciones Unidas, que va a ser debatida durante estos días, mañana viaja el presidente Santos, a pesar de que no introduce cambios radicales, sí reconoce la autonomía de los países para aplicar con más flexibilidad las convenciones internacionales sobre drogas. En la sesión inaugural de hoy, el presidente de México difundió un nuevo enfoque de la política sobre drogas, dejando atrás la penalización y colocando los derechos humanos y la salud en el centro. El presidente Enrique Peña Nieto recordó lo siguiente. Con firmeza debemos continuar haciendo lo que ha funcionado. Con flexibilidad debemos cambiar aquello que no ha dado resultados. El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas que inició en los años 70, no ha logrado inhibir la producción, el tráfico ni el consumo de drogas en el mundo. En eso parece que estamos de acuerdo todos. Más adelante, el presidente mexicano dijo lo siguiente. Se vislumbra un nuevo enfoque que combata decididamente a los criminales, pero que, en lugar de criminalizar a los consumidores, les dé oportunidades y alternativas. Nuestra invitada es la doctora Angélica Lozano. Ella es miembro del Partido Verde, miembro de la Cámara de Representantes. Fue ponente del proyecto sobre marihuana medicinal. Sí. ¿Qué opina usted de la declaración que hizo hoy en Naciones Unidas el presidente Peña Nieto de México? Es importante, sin duda es un salto clave porque esta guerra la hemos perdido. Colombia pone los muertos, en Estados Unidos se quedan con la plata, la criminalidad se queda acá. De modo que esperamos que pueda haber un salto que, como usted decía, parece tímido todavía. Un expresidente de México, un expresidente de Brasil y el expresidente Gaviria de Colombia propusieron que el mundo entero debata esa nueva política donde lo importante no es tratar a quienes consumen como criminales, sino como enfermos. ¿Usted qué opina de eso? Ese es el enfoque adecuado. Este es un tema de salud pública, como el consumo de alcohol y como otras sustancias que tienen unos efectos en las personas. Ese es el enfoque adecuado. El de criminalizar es el que ha servido al negocio, al lavado, al narcotráfico y a la tragedia que hemos vivido. Yo invité a la doctora Lozano por lo siguiente. Ella es ponente del proyecto que legaliza la marihuana como producto medicinal. ¿Qué dice en su ponencia? Es la regulación
para el uso medicinal. Resulta que la planta de marihuana tiene unas propiedades medicinales, se llama tetrahidrocannabinol y ese es un componente que es útil por lo menos para 270 enfermedades. Es una medicina que sirve en tratamientos de alivio de enfermedades crónicas que van desde la epilepsia, la anorexia, hasta el Alzheimer, el cáncer, el SIDA. Este es un proyecto que lleva más de un año impulsando el senador Juan Manuel Galán y en Cámara me ha correspondido impulsarlo y le doy un dato, fue aprobado por unanimidad. Todos, Godito, Centro Democrático, liberales, izquierda. El representante Navas Talero dijo, eso se necesita, yo la he usado, es útil para muchas dolencias y ya entra el último debate. La aprobó la comisión, pero no la plenaria todavía. Vamos para la plenaria. ¿Cuándo? Máximo en el mes de mayo, es decir, este es un proyecto que tiene todavía 2 meses y yo veo un alto consenso, se ha enriquecido. El Ministerio de Salud hizo hace unos meses un decreto, pero un decreto es vulnerable a que un nuevo gobierno lo cambia, lo tumba, lo quita y quedará un marco regulatorio que le da el monopolio al Estado. ¿Monopolio de qué? De todo. De darle la licencia a quien quiera hacer el cultivo, el procesamiento, la venta. También tendrá las facultades de control. El Ministerio de Defensa mantiene la facultad de control de los cultivos y los ministerios de Salud, Agricultura y Justicia definirán los lineamientos generales para todo este proyecto. Colciencias debe investigar, cada año debe rendir un informe, se priorizan las cepas, las semillas y las variedades colombianas sobre las externas y los representantes del Caquetá, Harry González, promovió que este sea uno de los productos de sustitución de cultivos, para salir de la guerra estas plantas de coca que puedan algunas ser de marihuana hacia lo medicinal. Mejor dicho, que las ex-FARC, cuando sean ex, se dediquen a cultivar marihuana y no coca. Eso está por verse. Las plantas de cannabis tienen un tamaño menor que los cultivos que han hecho tanto daño en nuestro país, pero por ejemplo en Caquetá se propone que sea uno de los productos de sustitución de cultivos, que muchas familias puedan ser capacitadas hacia este cultivo que tiene una salida medicinal que será registrada por el INVIMA como cualquier medicamento, como esto viene en gotas, en cremas, en resinas, ya están en el mercado en varios países y queremos que sea un producto seguro y asequible, porque tiene unos efectos secundarios más leves, por ejemplo, que el acetaminofeno, que el ibuprofeno, que son los 2 productos que más consumimos en todas las familias colombianas, un ibuprofeno. Derivados del cannabis pueden hacer el mismo alivio, pero al ser un producto natural tienen menos efectos colaterales para el colon y para otros físicos. Pero perdón, estamos hablando es de marihuana medicinal. Exclusivamente. Sí, pero digo, no el cigarrillo ese que le... Nada, esto es gota, esto es de untar, son cremas. Ah, no es de fumar. No, eso se lo dejamos a los de afuera, no. El uso medicinal viene en goticas, en cremas, en ungüentos, en aceites, no tiene nada que ver con cigarrillo ni asociados. Y bueno, ¿y quién lo vende? La licencia que va a expedirse, por la que se va a cobrar, el Ministerio de Salud va a cobrar una tasa para verificar ese cultivo y ese procesamiento, tendrá una licencia de venta y se podrá conseguir en una farmacia como otra medicina, como el ibuprofeno. De ninguna manera marihuana. Eso no existe aquí, esto es para goticas, cremas y aceites, ungüento, uso medicinal, apto para niños, para abuelitos, con orden y supervisión médica, pero no tiene nada que ver con la traba. Bueno, pero digo, ¿el proyecto le abre la puerta, sí o no, al uso de la marihuana con fines recreacionales? No. ¿No? No tiene nada que ver con el tema. La jurisprudencia de nuestra Corte desde el año 94 ha permitido el uso de la dosis personal y nada de eso se toca en este proyecto porque aquí es solamente para el tratamiento medicinal. Aquí usted no va a encontrar un jíbaro que venda el tetrahidrocannabinol. Esa es la propiedad en la que se va a hacer un procesamiento que podrá ser pasticas, gotas, cremas y que, repito, es para enfermedades, para aliviar. En cualquier droguería se consigue. Va a llegar a encontrarse en cualquier droguería. Usted me dijo al comienzo que ¿quién ejerce el control? De los cultivos, el Ministerio de Defensa, tal como está hoy, en todo lo que tiene que ver con cultivos. ¿Pero qué controla?
Defensa únicamente los cultivos. Pero ¿qué controla si se puede cultivar con uso medicinal? El cultivo para uso medicinal va a necesitar una licencia y va a estar sujeto a inspección y vigilancia el cultivo. Una licencia de cultivo. Sí, señor. Y también una licencia de procesamiento, como un laboratorio farmacéutico facultado para procesarlo, volverlo crema o gotica con registro de INVIMA, registro sanitario que cumpla con unas condiciones y un registro de venta. Es decir, no es que en la casa vamos a ponernos a hacer esto a lo personal, no. A lo California. Exacto, no, esto es más como un laboratorio, pero en el que podrán participar los campesinos que han sido víctimas de los cultivos ilícitos, puedan hacer un tránsito hacia este cultivo lícito con fines medicinales. También se autoriza la importación de semillas, porque algunas semillas tienen más componentes de tetrahidrocannabidol, es decir, que pueden ser más idóneas. Entonces, esa se permitirá la importación, pero esto va a ser como vender medicamentos. ¿Importación de semillas de marihuana? De algunas, mientras ¿Importación? habrá importación de este proyecto. No me diga que de Estados Unidos. Este proyecto autoriza la importación de semillas, de cepas, siempre y cuando no existan en el país. Y por eso a Colciencia se le faculta para impulsar la investigación de los productos nacionales. Pero a ver, una pregunta que no entiendo. Una pregunta porque no entiendo la respuesta. ¿Colombia no es uno de los primeros productores de semillas de marihuana del mundo? Hay muchas variedades de semillas. Unas son colombianas que no se encuentran en otras partes, pero los desarrollos medicinales de algunas de estas semillas no las tenemos. Entonces, este proyecto autoriza la importación de algunas siempre y cuando no existan en el país. Estados Unidos, a través de su estado, California, es el primer productor de marihuana del mundo. ¿Podría ser que importáramos semilla de California? Hay unas alertas sobre eso. Con este ponente que le digo del Caquetá y yo queremos dejar en la cuarta y último debate como una salvaguarda. No es realista que nosotros podamos restringir el libre comercio y pues se ha planteado que hay esa propiedad activa, la tienen unas semillas, unas variedades y otras no. Pero la respuesta corta es podría llegarse a importar siempre y cuando esas variedades no existan en Colombia. Esa sería una ironía, no, pues una ironía histórica Importar. De Estados Unidos, que acabó con la Guajira, ¿no? Sí. Por marihuana. Sí. Los Blanques, no recuerdo. Sí. Ahora, no existe el riesgo, doctora Angélica, que esta legalización o este uso de la marihuana con fines medicinales pueda conducir al uso recreativo de la marihuana? No, porque eso es como una crema, es que es una crema o una gota, no tiene efectos psicoactivos, tiene efectos en pacientes, por ejemplo en niños, en alivio para la piel, para... Pero uno no puede, digamos, conseguir marihuana en hierba y si lo descubren para decir que es que va a ser... Eso ya existe. Eso ya hay un permiso por la Corte para el porte de ese consumo personal, pero le quiero explicar algo. Hoy, como no está regulado el uso medicinal, muchas mamás que han encontrado en derivados, en el aceite derivado del cannabis, alivio para sus hijos, por ejemplo en epilepsia, ellas se ven enfrentadas hoy a ese crimen, a buscar el jíbaro que le venda sí la hierba y conseguir quien le haga el procesamiento para extraer ese aceite que es la resina que finalmente le da alivio al enfermo. Pero no hay riesgo, digamos, de adicción al aceite, adicción a la crema, no. Esto va a reemplazar en la práctica, por ejemplo, al ibuprofeno y a medicinas de consumo cotidiano sin fórmula médica, por ejemplo, para los cólicos. Pero entonces digo, sí se requerirán laboratorios establecidos en Colombia o colombianos que elaboren la crema con base en el uso de la mata. Sí, señor, la mata se tiene que volver gota o crema y eso no pasa de la nada, sino en un procesamiento en laboratorio con registro en el INVIMA y una venta como un medicamento. Ahora, hablemos del problema de Naciones Unidas. ¿A usted le parece que el modelo actual, en donde se considera a quien consuma cocaína un drogadicto, inclusive el que la comercia,
a quien la consuma y no un enfermo. Ese es el tema que discute hoy Naciones Unidas. ¿Cuál es su opinión? Inmediatamente después de comercial. El mundo debe cambiar su política antidrogas. Sí, y eso no es lejano en Naciones Unidas, eso en Colombia. Necesitamos un enfoque de salud pública. La persona que usa drogas como la cocaína u otras sustancias usa igual el alcohol y genera unos efectos. Merece un tratamiento de salud pública, no de misterio ni de crimen. Colombia, siendo uno de los principales, si no el principal productor de cocaína del mundo, ¿no está un poco impedida para defender la no penalización del consumo de cocaína? Yo creo que al contrario, la legitimidad de haber puesto los muertos, de haber dañado nuestra democracia, nuestro sistema de justicia con tanta plata, producto de la criminalización, nos da la legitimidad de alzar la voz y decir, esta guerra se perdió, esta guerra solo le conviene a los que se quedan con el dinero en el exterior y debemos hacer una migración. En eso me parece que el presidente Santos da un paso clave y contemporáneo. ¿Qué daño le ha hecho a Colombia ser productor de cocaína? La plata fácil, la cultura de la plata fácil, la cultura de la red de crimen que implica grupos armados para la producción, la protección, el transporte, el daño a nuestras instituciones, desde la policía a la justicia, la permeación de la política, ha sido nefasto por donde se le mire. A ver, doctora, hay quienes dicen que la despenalización del consumo de cocaína podría conducir a una generalización nacional del consumo de esa droga. Pues esa discusión viene desde hace más de 20 años, cuando en Colombia se permitió el uso de una dosis personal en la esfera íntima. Este proyecto, nuestro proyecto, es un enfoque medicinal de un tratamiento para epilepsia, anorexia, Alzheimer, y no tiene nada que ver con el uso recreativo que puedan hacer otras personas. Pero bueno, usted conoce bien las posiciones que sobre el tema ha expuesto el doctor Alejandro Ordóñez, hoy Procurador General de la Nación. Él tiene derecho a las opiniones, pero su palabra no es la ley, y en el mundo hay un consenso que cada vez más reconoce el fracaso de esta política. ¿Y por qué fracaso? El fracaso de la guerra contra las drogas. Sí, ¿por qué? Estos países, Colombia, México, Guatemala, donde mientras en Estados Unidos o países desarrollados haya demanda por la producción, está probado que los cultivos, el procesamiento de las drogas sintéticas, habrá una oferta siempre, en nuestros países o en países desarrollados. Ahora, no hay duda, doctora, que diga que el modelo actual de penalización, de persecución y policivo fracasó. ¿Cambiarlo por qué? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿cuáles son las alternativas? Y eso es lo que esperamos que va a decir Naciones Unidas. Pero en su opinión, ¿cuáles serían las alternativas? Pues la regulación no la puede hacer Colombia autónomamente ni independientemente, de modo que ahí sí que es la típica decisión internacional, colectiva y en convención, que por eso vamos en pasos tan lentos en esa construcción de la alternativa. Hay claridades sobre el fracaso de la guerra, los muertos los ponemos acá, la plata se queda allá, pero la alternativa no va a venir solo de Colombia. Ahora, según las agencias de noticias, doctora Angélica, hay algunas naciones del mundo que tienen pena de muerte para quien sea sorprendido consumiendo una droga como la cocaína. Es evidente que Naciones Unidas podría adoptar alguna resolución invitando a los estados que tienen esa política a que la eliminen. Pero ese será el gran paso. No va a cambiar en el mundo occidental la imposición a ese mundo oriental donde hay medidas drásticas como esa. Si se supone que los mayores consumidores están en el hemisferio occidental, las decisiones claramente tienen que ser acá. Lo fácil es imponer una medida a esas culturas que han adoptado una legislación tan drástica. Ahora, quienes hacen estudios sobre la evolución del precio de la cocaína en Colombia, el valor de una libra de cocaína significa 100 veces más en Estados Unidos. Ese es el negocio.
y el negocio se queda allá, esa plata. Las cárceles de Estados Unidos, por ejemplo, están llenas de pequeños mulas de centroamericanos, de latinoamericanos, pero no están ahí los banqueros ni los empresarios que lavan el dinero y que ahí sí suelen ser norteamericanos. Entonces es un negocio de doble moral, donde los lucros se quedan allá y los efectos negativos lo cargamos nosotros. ¿Y por qué razón? No por qué razón, sino adoptar qué tipo de medidas para que la cocaína no se vuelva un producto del mercado popular. Esa es la gran pregunta, Yamit, para el mundo entero y para los tomadores de decisión internacional. Porque, repito, Colombia no va a ser el que pueda plantear un esquema alternativo aislado del mundo. Será con estos países en la Cumbre de Naciones Unidas donde pueda surgir una decisión realista y multilateral. Ahora, Estados Unidos no ha aceptado nunca, ni parece que lo haga ahora en el debate de Naciones Unidas, que se reforme la norma actual. Pero parecería que está dispuesto a escuchar propuestas. Con ellos suele pasar que impulsan una agenda internacional y a la hora de firmarla y suscribirla, por ejemplo, en materia ambiental, ahí sí tienen reservas y protegen a sus productores, valga la redundancia. Esperemos que en esto no tiren la piedra, nos pongan la tarea a los demás y ellos no asuman, dado que es el país más consumidor. En conclusión, doctora Angélica, ¿usted es partidaria de que Colombia apoye radicalmente la adopción por parte de Naciones Unidas de una nueva política para combatir la droga, una nueva política? Sin duda, este esquema fracasó. Tenemos desde 1936 una política de criminalización en el mundo y el saldo son muchos muertos y corrupción en nuestro país. Ese modelo fracasó. La gran pregunta es, ¿cuál vamos a construir? Bueno, ahora, a partir de hoy comienza nuestra mini sección de cierre de todos los reportajes. Aquí está. Angélica Lozano, miembro de la Cámara, primer ejemplo de lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Negro o blanco? Negro. ¿Hombre o mujer? Ambos. ¿Fuma? No. ¿Toma? Poco. ¿Tiene vicios? Poquitos. Y zanahorios. ¿Amar u odiar? Siempre amar. ¿Por qué? Que encarte odiar, eso es mucho desperdicio de energía. ¿Un político? Antonio Navarro. ¿Un antipolítico? Maluco, Samper. ¿Una mujer? Mi tía. ¿Un hombre? Mi hermanito. ¿Fumó marihuana? La probé en 1998 y me pareció horrible, igual que el cigarrillo. ¿Lo repetiría? No. ¿Mar o montaña? Montañera. ¿Frijoles o ajiaco? Ajiaco. ¿Televisión o cine? Cine. ¿Gato o perro? Perrito. ¿Sexo o yoga? Yoga. Horario, mire el horario. ¿Soñar o vivir? Vivir. ¿Usted es gay? Yo pongo la cara por la gente de Colombia que está en el closet con mucho orgullo. ¿Gay? ¿Sí? Muchas gracias, señora representante Angélica Lozano. Gracias a usted. Mi pregunta para los televidentes. ¿Ustedes son partidarios de que cambie radicalmente en Colombia y en el mundo entero la política antidroga que hasta hoy se ha seguido en el sentido de que hay que castigar al que consume y no tratarlo como un enfermo? ¿Sí son partidarios? Resultados del sondeo al final de la emisión. Miren las noticias del día en la emisión central de C.